Me he convencido de compartirles mi historia, la cual la tenía resguardada, no por miedo, sino más bien por toda la familia. Ahora que se ha cumplido un año más de que falleció mi abuelo, creo que es momento de contarles aquel secreto que se guardó por mucho tiempo. Esta es una historia de aquellas que vale la pena compartir, pues son tradiciones que con el tiempo se perderán o se olvidarán. La profesión oculta que tenía mi abuelo en aquellos tiempos solo la compartían con algunos familiares. Era una tradición que se heredaba principalmente entre la familia de mi abuelo. Por lo tanto, mi abuela no estaba enterada de ello, mucho menos los hijos menores. Solo era el mayor de ellos y algunos primos quienes lo sabían, y que tengo entendido que a día de hoy siguen ejerciendo esos trabajos, pero de una forma clandestina. Sucede que desde antes en diversos pueblos y ranchos buscaban a mi abuelo para realizar aquellos trabajos que solo la familia sabía hacer. Y no estoy hablando de magia negra o brujería. Él simplemente se encargaba de limpiar los huesos de los cadáveres. Año tras año era un encargo que le hacían. Algún familiar quería trasladar los huesos de su difunto a otro lugar, y en ocasiones lo hacía solo para saber si el cuerpo estaba aún ahí. Yo siempre consideré que mi abuelo tenía nervios de acero, pues mi tío y mis primos de la familia nos contaban que nunca lo vieron con miedo cuando lo hacía. Lo único que podré mencionar sobre aquel lugar es que hasta el año 2021 aquel poblado ya fue considerado un pueblo fantasma. Pero en los tiempos en que llegamos a visitar a toda la familia, la población nunca llegó a superar los 1000 habitantes. Yo tenía si acaso 10 años cuando me enteré sobre todo lo que pedían a mi abuelo, y desafortunadamente aquel secreto que tenía tanto tiempo resguardado, algo le estaba provocando. Pero mi historia no comienza realmente conmigo, sino más bien con mi abuelo, que muchos años antes de que yo naciera, fue buscado por un hombre de mediana edad que le pidió que lo ayudara a sacar el cadáver de su hijo. Lo habían enterrado en el cerro, en un ataúd de madera, y querían darle una sepultura en un cementerio, y para ello pidió que limpiara los huesos y lo llevara a sepultar a un nuevo hogar. Mi abuelo, que ya tenía en ese entonces algunos años de experiencia, le confirmó el trabajo y le pidió la ubicación exacta del cadáver. El hombre solo le comentó que se encontraba en la parte más alta del cerro. El cementerio más cercano al poblado se encontraba a un par de kilómetros del pueblo, y el cuerpo estaba enterrado más lejos de ahí. Sería un camino largo y un trabajo complicado. Mi abuelo le comentó a mi tío que lo acompañara, pues había trabajo que hacer y era mucho para una sola persona. De ese modo partieron lo más temprano de casa. Llevaron una carreta con el mejor caballo que tenían, y así pudieron llegar cuando apenas la luz estaba asomándose entre los cerros. El punto donde estaba el cadáver estaba sepultado era muy notorio. Se podía apreciar el montículo de tierra sobresaliente, y justo antes de comenzar a cavar, mi abuelo rezó un poco, pidiendo perdón por profanar el descanso de alguien. Pero mientras estaba rezando, mi abuelo se dio cuenta de algo en particular. Se había olvidado de preguntar el motivo de la muerte del hijo. Esto no era lo importante, pero por primera vez mi abuelo se sintió inquieto al desenterrar un cuerpo. Entre los dos cavaron varias horas, y al mediodía se encontraron con un ataúd de madera. Les costó bastante trabajo sacarlo de la fosa. Mi tío le comentó a mi abuelo que se le hacía bastante extraño que aquel cajón pesara demasiado. Esto a mi abuelo no le extrañó, pues la explicación que le daba es que quizás había filtrado tierra y piedras. Tuvieron mucho cuidado de no abrir la caja. La montaron sobre la carreta para llevarlo hasta casa y trabajar tranquilamente con el cuerpo o los huesos, lo mejor que se pudiera. De camino a casa, mi tío se había quedado dormido. Mi abuelo se encontraba muy cansado cuando algo extraño le llamó la atención. Tuvo una sensación de que alguien más venía sentado encima de la carreta. Sin moverse tanto, trató de mirar de reojo y logró ver a una persona sentada a un lado del ataúd. Pudo distinguir un sombrero viejo y vestimenta de color café. Inmediatamente paró el caballo y se dio media vuelta, pero aquella persona había desaparecido. Fue en eso cuando vio que el ataúd se había sacudido. Se quedó en silencio observándolo, pero no pasó nada más. Llegó a la conclusión de que se había movido por el movimiento de la carreta, pero aún así no le daba una tranquilidad absoluta. Tomó su pistola y en señal de advertencia disparó al cielo por si alguien lo venía siguiendo. Mi tío se despertó muy asustado y entonces le preguntó qué había sucedido, pero mi abuelo no quiso contar nada para no asustarlo. Anteriormente nunca le había sucedido algo similar a mi abuelo. Simplemente ignoró lo sucedido y siguieron camino a casa. Cuando llegaron a la casa, mi abuelo y mi tío bajaron el ataúd y lo escondieron para que ninguno de sus hijos pudiera verlo, además de que llevaron al caballo al establo para que éste pudiera descansar. Volvieron un poco después de lo planeado. Siempre lavar los huesos les llevaba un poco más de 2 horas, pues al abrir la puerta del establo se encontraron asustados con algo que, a un día de hoy, mi abuelo no sabe qué fue lo que pasó.
y en el suelo estaba el caballo que habían usado para ir por el cuerpo. De su hocico sobresalía la lengua cubierta de sangre, y en su cuello había marcas de que había sido estrangulado, además de una fuerte herida en el cuello. Parecía ser un rasguño, pero bastante profundo. Pero esto no fue lo que más los preocupó, sino más bien que el ataúd estaba medio a abrir. Revisaron el caballo para ver si había alguna forma de que pudieran salvarlo, pero todo indicaba que ya tenía bastante tiempo ahí. Buscaron dentro del establo por si todavía estuviera alguien, pero no encontraron nada. Todo el tiempo permaneció cerrado y sin que nadie pudiera acceder o salir de él. Mi abuelo, triste por su caballo, decidió que tenían que terminar este trabajo para ya deshacerse de él, ya que sentía algo extraño. Levantaron el ataúd para poder ponerlo sobre la mesa larga, pero cuando lo subieron se les hizo extraño, ya que era más ligero de lo normal. Abrieron con cuidado el ataúd, viendo algo que les heló la sangre. Dentro del ataúd parecía ser que no solo se encontraba una sola persona, parecía ser que había toda una colección de esqueletos ahí adentro. Uno a uno fueron sacándolos y acomodándolos en grupos. Cuando finalizaron, se encontraron con 2 cráneos, 3 brazos y 4 piernas. Mientras mi abuelo limpiaba los huesos, siempre tenía una extraña sensación de que alguien más estaba ahí con él, viéndolos desde la oscuridad. Ya habían pasado más de 3 horas trabajando, cuando por fin terminaron. Mi abuelo guardó los huesos por separados, en varios costales, y los almacenó en el ataúd con el fin de entregarlos al cliente, y se percatara de lo que habían encontrado. Cuando mi abuelo estaba listo para dormir, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido con el caballo, y tampoco con lo que había encontrado en el ataúd. No sabía de qué manera todos esos huesos habían llegado hasta ahí. Fue así que con esa idea, mi abuelo se quedó completamente dormido. Pero pocas horas después, un intenso dolor en la espalda lo despertó. Se quejó por un ardor muy fuerte que comenzó a sentir. Le pidió a mi abuela que lo atendiera, y antes de que ella le contestara, pudo escuchar una risa chillona y burlona. Inmediatamente, algo en sí le dijo que mirara hacia la ventana, viendo un ser pequeño el cual tenía un par de garras que lo señalaban. Mi abuela no se había dado cuenta de aquello, pero cuando encendió las velas, pudo ver que esa cosa se había escabullido por fuera del cuarto. Mi abuela simplemente dio un grito que provocó que todos se despertaran. Mi abuela tenía una herida muy profunda en la espalda. Esta consistía en 3 rasguños desde el cuello hasta la espalda. Mi abuelo no quiso decir nada sobre el tema, pues sabía que se alterarían todos los demás. La explicación que dio mi abuelo en ese momento fue que simplemente había sentido un dolor en la espalda. Obviamente esto no convenció a mi abuela, ya que ella había visto los rasguños, pero por suerte los más pequeños sí se tranquilizaron. Pasaron varios minutos de esto, hasta que mi abuelo jaló a mi tío para que salieran un poco, y este tomó su escopeta, yendo al establo. Mi abuelo platicó lo que había visto por la ventana, y que estaba seguro de que esa cosa había acabado con la vida de su caballo. Cuando llegaron al establo se dieron cuenta de que las puertas estaban abiertas, y además el cuerpo del caballo ya no estaba. Pero esto no era todo. El ataúd se encontraba destrozado, y los costales con los huesos ya no estaban. Sea lo que sea, ya no volvió a aparecerse más. Mi abuelo se encontraba preocupado por el cliente, pero este jamás volvió a aparecer ni encontrarse con mi abuelo. Siempre respeté mucho a mi abuelo. Era honesto y sencillo. Pocas veces lo miré temeroso a las cosas, pero en sus últimos momentos de vida, cuando le daban cuidados paulatinos, le retiraron la camisa y pude ver los arañazos que me contó en su historia. Hoy en día ya se ha cumplido un año más de su fallecimiento. Aquel poblado en que crecieron mis tíos y mi madre, ya no los hemos vuelto a visitar. Fue abandonado enteramente, pero aún me pregunto si aquello que se toparon aquel día seguirá con vida. Había una leyenda entre los conductores de carga que cruzaban la carretera estatal 26. Decían que si tomabas un desvío sin nombre cerca del kilómetro 142, podrías llegar al Suspiro, un pueblo que no estaba en los mapas y que, según los más viejos, había sido tragado por la niebla décadas atrás. Nadie sabía con certeza qué fue lo que ocurrió. Algunos decían que fue una epidemia, otros decían que un incendio, y unos pocos aseguraban que fue un pacto maldito. Mariana, una joven estudiante de arquitectura y exploradora urbana, escuchó sobre este pueblo en una conversación grabada entre 2 traileros. Movida por la curiosidad y su amor por lugares abandonados, decidió buscarlo durante un viaje de investigación. Pero obviamente no iba a ir sola. En este viaje le acompañó su novio Leo y su prima Cata, ambos aficionados al misterio. Tomaron el desvío al atardecer.
Era un camino de terracería muy estrecho, cubierto de ramas y niebla. Casi tras una hora de avance lento, vieron el letrero oxidado y casi ilegible: "Bienvenidos al Suspiro". El pueblo parecía detenido en el tiempo. Las casas eran de madera podrida. El silencio era bastante abrumador. Ni un solo sonido de pájaros, ni siquiera el viento. El sol, que aún brillaba afuera, parecía no penetrar en la bruma que cubría el pueblo. Los chicos instalaron sus cámaras y empezaron a explorar. Grabaron la escuela cubierta de hiedra, una tienda de abarrotes cercana que aún contenía algunos sarmientos, y una iglesia cuyas campanas colgaban rotas como si hubieran callado algo para siempre. Pero lo más impresionante era la plaza central, donde todo cambió. Leo encontró una estatua en el centro, rodeada de velas derretidas y símbolos tallados en el piso. Era la figura de una mujer, con una sonrisa burlona y los ojos cerrados. La base tenía una inscripción casi borrada, pero Kata logró leer parte de ella: "El día que abran los ojos, la sombra volverá a respirar". Eran las palabras que tenía tallada. Los tres se rieron nerviosos, pensando que era un tipo de juego, pero Mariana se quedó observando el rostro de la estatua. Juraría que los ojos, aunque cerrados, habían cambiado de forma desde que llegaron. Decidieron dormir en una de las casas más estables y continuar el día siguiente, pero durante la madrugada los despertó un ruido metálico, como si alguien arrastrara cadenas por las calles. Leo salió rápidamente para averiguar, pero nunca volvió. Kata gritó su nombre mientras Mariana revisaba el exterior. Afuera, el pueblo estaba más oscuro que antes, como si el cielo se hubiera ennegrecido. No había luna ni estrellas, y en medio de la niebla vieron a una figura. Era Leo, pero caminaba algo extraño, con la cabeza baja y movimientos lentos. Se trataba como si fuera un títere. Cuando las primas se acercaron, vieron que tenía los ojos abiertos, pero completamente negros. Su boca murmuraba algo entre los dientes. Kata gritó y corrió, pero algo la arrastró al interior de la estatua. Su prima vio como el rostro de la figura femenina ahora tenía los ojos entreabiertos y una mueca más amplia. La chica al ver esto corrió hacia el auto, pero el camino ya no estaba. El pueblo parecía haberse movido. Las casas estaban en lugares diferentes y además se sentía el ambiente muy diferente, como si el mismo pueblo respirara. Mariana volvería en sí y encontraría a Leo y a Kata parados frente a ella, con las pupilas totalmente dilatadas, repitiendo un único sonido. Los ojos ya se abrieron y el pueblo ya despertó. Mariana corrió y se encerró en la iglesia, pero dentro encontró los restos de un altar diferente. El símbolo de la estatua estaba tallado en cada rincón, y en el centro del altar se encontraría con la hoja de un diario viejo. Quisimos invocar la luz eterna, pero trajimos algo más. Ella pidió nuestras sombras y las tomó gustosa. Ahora el suspiro ya no duerme, nunca amanecerá. Afuera las campanas sonaron por primera vez en décadas, una y otra vez. Y con cada campanada, cada casa encendía una veladora. Mariana salió corriendo sin rumbo, pero la niebla espesa la devoró. La cámara siguió grabando hasta que cayó al suelo. Esa fue la última señal de ella, de su novio y de su prima. Días después su auto fue encontrado cerca del kilómetro 142. Pensando las personas que encontraron el auto, que esas personas habían sido víctimas de un robo. Pero para su sorpresa, se encontraron con una fotografía pegada al volante, una imagen borrosa del pueblo, con 3 figuras de espaldas tomadas de la mano, frente a una estatua. Estas personas verían el reverso de la imagen, viendo un pequeño texto: "El suspiro nos abandona, el suspiro te guarda". Mi historia no es muy larga, pero estoy seguro que les puede resultar muy interesante. Corría la noche del 1 de noviembre de hace muchos años. En aquel entonces, yo vivía en un viejo pueblo del estado de Veracruz. Recuerdo que tenía 16 años, estaba regresando de la ciudad, cuando ya estaba a punto de llegar a mi casa. Por encima de mí, más o menos a la altura de un árbol, pasó volando un ave muy rara. Al verlo me asusté bastante, por lo que apresuré el paso. Ya estando dentro de mi casa, le dije a mi madre sobre el pajarraco ese. Ella me contó que hace muchos años había llegado una familia con mucho dinero y había construido su casa a las afueras del pueblo. En ese momento llegó mi abuela y cuando escuchó toda la conversación mencionó que esa familia estaba maldita, que todos los que nacían de ellos estaban condenados a practicar la brujería
y que de seguro el pájaro que vi había sido uno de esa familia. En aquel entonces, a las afueras de la ciudad, vivían muchas familias. Mi abuela me dijo el apellido y supe de quiénes se trataban. Por respeto me reservaré el apellido, ya que es muy poco común, y estoy seguro que si eres de Veracruz, habrás escuchado por lo menos una vez ese apellido. Mi abuela me contó una historia de que cuando ella tenía 30 años, trabajaba en el campo, y como un día cualquiera de trabajo, una vez se acercaron dos pequeñas, y mi abuela les preguntó qué hacían solas, ya que era bastante peligroso dejar a dos niñas en el campo. Las niñas mencionaron que a su padre le encantaba caminar con el diablo. Mi abuela les dijo que no jugaran con esas cosas, ya que decir ese nombre podría ser cuestión de mala suerte. Las niñas simplemente se rieron y se echaron a correr. A mi abuela se le hizo bastante curioso que esas niñas jugaran con ese nombre, pero simplemente las ignoró y siguió trabajando. En la noche de ese mismo día, cuando mi abuela llegó a su casa, le platicó a su mamá que habían unas niñas del pueblo que querían asustarla, y su madre le dijo que era una broma y que las ignorara. Cuando mi abuela las describió cómo eran aquellas pequeñas, su mamá supo de inmediato de que eran las hijas de aquella familia con dinero, y le dijo que por nada del mundo se acercara a ellas, porque todos en el pueblo decían que eran brujas y que ya las habían visto salir cada luna llena para hacer rituales de magia negra. Recuerdo a mi abuela que todos en el pueblo decían que las niñas se convertían en animales y que por las noches molestaban a los vecinos. También decían que el padre de las pequeñas siempre se le veía con un caballo negro. Esa noche mi abuela también me contó que en aquellos años hubo una época muy oscura en el pueblo, porque varias personas querían matar a esa familia, por lo mismo que practicaban la brujería. Yo estaba muy interesante en la historia, además de que no podía creer de que esa familia pudiera hacer ese tipo de cosas. En eso mi padre se acercaría con nosotros y nos contaría que hace varios años un amigo de él iba a ser papá, y cuando faltaban pocos días para el nacimiento de su hijo, una señora que pertenecía a esa familia se le acercó y le dijo que el bebé iba a morir. El amigo de mi papá se molestó bastante, y con justa razón. Le dijo de cosas y simplemente le dijo que se fuera. Esa noche aparecieron las molestias del parto, y los del pueblo fueron a ayudarla. Para sorpresa de todos, el bebé salió, y lo que debería ser una noticia milagrosa, resultó todo lo contrario, ya que el bebé estaba muerto. El amigo de mi papá y su respectiva esposa decían que era culpa de la señora, porque ella era una bruja. Al día siguiente, en los rezos del bebé, la bruja apareció y le dijo al matrimonio que también ellos iban a morir. En pleno sepelio, se levantaron las antorchas, y entre todos corrieron a la bruja a golpes y empujones. Una semana después, la casa del amigo de mi padre se quemó. Cuando los del pueblo quisieron hacer algo por ellos, ya era demasiado tarde. El fuego los había quemado por completo. Todos sabían que la bruja y aquella familia en general eran los responsables de causar el incendio. Después de ese suceso, la familia dejó de aparecer en público, pero muchos decían que las veían con túnicas negras, saliendo de la casa para irse a danzar al monte. Yo conocí a 11 personas de esa familia, un matrimonio con 9 hijos, pero no tenía la idea de que estaban relacionados con la brujería. Lo que yo sabía del matrimonio era que la ciudad decía que eran asesinos y que también eran satánicos. Después de aquello que me contó mi abuela, yo les conté a mis amigos, y uno de ellos dijo que su padre había visto una señora de esa familia rezando en el monte bajo la luz de la luna llena. Otro amigo comentó que cuando pasaba cerca de la casa de esa familia, todo su cuerpo le comenzaba a doler y que siempre tenía ganas de vomitar. Todo esto sin duda alguna era una situación extraña que pasaba con esta familia. A mí sobre todo me parecía bastante raro que hubieran matado a alguien, ya que de ese caso toda la policía debería estar buscándolos, pero al pueblo nunca llegaba nadie. Pasaron varios meses después de esto, y en una ocasión me topé de frente con uno de los hijos de aquella familia, y llevaba arrastrando una bolsa negra, que algo parecía moverse en su interior. Yo no pude evitar mirar la bolsa, y cuando se dio cuenta me dijo: «Es que se cayó al suelo, y lo que se cae al suelo, lo chupa el diablo».